Bueno, vamos a ver lo que se conoce como principio de electromagnetismo. Esta consiste que cuando tenemos una bobina y por ella circula una corriente eléctrica, a través de ella se producirá un campo magnético. Y esta será directamente proporcional a la corriente que pase sobre esta bobina. Entonces, para aumentar el campo magnético de una bobina, es necesario aumentar el número de espiras. Aumentar el número de espiras. Así, aumentando el número de espiras, se podrá incrementar el campo magnético. Esto es lo que se le conoce como autoinducción. Alimentamos una bobina con una corriente eléctrica sometida a un voltaje, y entonces el campo magnético a su vez producirá una corriente eléctrica que se opone a la corriente eléctrica que es producida por la fuente. Bueno, esto se le conoce como autoinducción. Hay otra manera, hay otro proceso que se llama inducción mutua, y para eso es necesaria la autoinducción de una bobina primaria. Cuando se somete una bobina primaria y por ella, por un medio metálico, eso se le llama núcleo. Cuando se enrolla un núcleo metálico aislado, ¿no?, de la bobina, y se produce una corriente eléctrica producida por la fuente esta de voltaje, ella creará un campo magnético. Y si se somete del otro lado otra bobina en el mismo cuadro, el campo magnético producido por esta bobina se autoinducirá en esta segunda bobina, lo que creará otra bobina con otro campo magnético que es opuesto al campo magnético, a la corriente que produce la fuente esta. Esto se le llama como inducción mutua, y este se le conoce como principio del transformador. Principio del transformador. Bueno, esos son los dos principales principios de electromagnetismo, lo que es autoinducción e inducción mutua. Inducción, se crea un campo magnético dependiendo del número de vueltas de la bobina, e igualmente aquí primero se autoinduce una bobina que, dependiendo la corriente en esta segunda bobina, va a depender mucho del número de espiras de la primera y de la corriente que pase por la primera, y el voltaje inducido en esta misma bobina va a depender del voltaje de la alimentación primaria.